amigos televidentes, este es el escritorio de Tomás Molina Céspedes. Él es un escritor que viene produciendo periódicamente obras cada vez más polémicas y que se han difundido mucho en el país. No es un hombre de academia, no es un hombre de tertulia, de cenáculos, trabaja prácticamente solo con los testimonios que ha ido recogiendo. Vamos a hablar de su actividad como director de prisiones, a través de la cual tuvo una vinculación con gentes como García Meza y Benavides, de las que se produjeron sucesivos libros. Vamos a ver su biblioteca, es impresionante, es una linda biblioteca privada, de las que ya quedan pocas en Bolivia, formada a pulmón por él mismo desde sus años de estudiante. Tomás se ha graduado en Derecho en Moscú y ha hecho su tesis en ruso. Domina esa lengua y en la época del presidente Meza fue nombrado por sus méritos, sin apoyo político, director de prisiones. Vamos pues a empezar nuestra charla sobre su vida y sus libros. Esta es una fotografía muy simpática de Tomás con su padre Froilán. Él también era abogado cochabambino, ha sido una influencia importante en su vida y ha encontrado en medio de sus recuerdos esta foto que muestra a ambos y a Tomás quizá a sus 18 años. Tú me decías que este es tu primer libro sobre Únzaga. ¿Tú has tenido simpatía por Falange o por el personaje? ¿Por qué lo escribiste? Estimado Mariano, antes de entrar en el tema de Únzaga, quiero expresar la enorme satisfacción que siento de tenerte en mi casa. Muy gentil. Es un verdadero honor para mí y mi familia que tú nos visites, porque en esta biblioteca por lo menos tengo 20 libros tuyos. Soy uno de tus lectores asiduos y además permanentemente te nombro en mis obras. Por eso yo creo que tus libros le dan categoría, le dan jerarquía a esta biblioteca que tengo. Entonces, Mariano, muy agradecido por esta visita que nos haces. Te agradezco mucho esa simpática mención a mis libros y vuelvo al tema de los tuyos. ¿Qué te motivó para escribir sobre Únzaga? El personaje. El personaje. El personaje. Y las circunstancias misteriosas también de su muerte. De su muerte, claro. A 40 años de su muerte, el año 1999, se mantenía la incógnita total sobre la causa de su muerte. No se sabía si Únzaga se suicidó o lo mataron en aquel célebre cuartito de baño ubicado en la calle La Recaja 188. Resulta que ningún historiador, ningún investigador, nadie había escrito un libro sobre este tema concreto de la muerte de Únzaga. Entonces decidí dedicarle un estudio histórico jurídico. Tú ya tenías años de abogado. Tenía ya por lo menos unos 15 años de abogado, ¿no? Entonces me dediqué a investigar a fondo el tema. Estuve en el Archivo Nacional de Sucre, donde encontré una valiosa documentación del doctor Guevara y también los informes de las comisiones investigadoras que están de en la OEA, de la OEA, sí. Entonces, además, entrevisté largamente al único sobreviviente de aquella tragedia, que era don Enrique Acha Álvarez, a quien le entrevisté. Los últimos años los pasó en Cochabamba. En Cochabamba. Y tuve por lo menos unas 5 entrevistas grabadas con él. Lo propio con personajes importantes de la Falange de aquella época, como por ejemplo David Áñez Pedraza, Walter Vázquez Michel y otros que estuvieron vinculados muy directamente a la vida y a la lucha de Óscar Únzaga de la Vega.
Finalmente yo le dediqué este libro al pueblo de Bolivia porque Únzaga de la Vega, además de haber sido un notable parlamentario, fue el más importante líder de la oposición política en los años 50, Claro. ¿no? Y su liderazgo, su lucha contra el MNR, dio lugar a que mientras él vivía, el MNR se mantuvo monolíticamente unido en torno a sus jefes históricos. Pero muerto Únzaga el año 1959, el MNR se fracturó en 1000 pedazos y la lucha comenzó entre ellos, y finalmente esta lucha los llevó a la derrota del 4 de noviembre de 1964. Interesante tesis, ¿eh? Muy bien, quiero añadir, y lo hemos charlado contigo alguna vez, la similitud espiritual que existía entre el presidente de entonces, el doctor Hernán Siles Suazo, y Únzaga. Sí, A Siles Suazo le dolió profundamente su muerte y trató por todos los medios de dejar en claro ante la opinión pública que él no había sido responsable. sí, esta es la verdad. Entre Únzaga y el doctor Hernán Siles Suazo había una amistad, un mutuo respeto. Ambos habían compartido el hotel allá a inicios de los años 50 en Arica. Se conocieron personalmente, hablaron extensamente y yo diría que hasta fueron amigos. Y prueba de ello es que día antes del 9 de abril del año 1952, Hernán Siles Suazo invitó a Óscar Únzaga de la Vega y mantuvo con él una conversación hasta la madrugada, pidiéndole que Únzaga se sume a este movimiento, ¿no?, revolucionario. Pero lamentablemente los dos líderes no encontraron un lenguaje común, hubo una oposición y pues la batalla revolucionaria estaba por comenzar y se frustró un acuerdo. Y bueno, la historia dirá si esta falta de acuerdo fue negativa o beneficiosa para el país. Muy bien, ese es el primer libro que tú escribes, seguido por otro sumamente importante. Me decías que fuiste de las primeras personas en llegar al sitio donde cayó el Che, en Valle Grande, y este es el último combate. Tú te ocupas de ese tema. A ver, cuéntanos algunas cosas de este libro. Bueno, cuando el Che Guevara comenzó su lucha en Ñancahuazú y también murió en ¿Tú vivías aquí en Cochabamba? Sí, y estudiaba yo en la Facultad de Derecho. Esta guerrilla impactó hondamente a toda mi generación. Todos estuvimos comprometidos, unos a favor y otros en contra. Y el día que murió Guevara en La Higuera, sí, fue un día que sentimos todos los de mi edad. Yo por entonces tenía unos 23 años. Entonces se decía en la prensa que toda esa zona era militar y los periodistas solamente podían llegar hasta Valle Grande. Y esto era la verdad, Mariano. Solamente hasta Valle Grande, desde donde los periodistas de todo el mundo mandaban sus despachos. Pues yo con ese romanticismo propio de la edad, una edad en la que no mide peligros, decidí ir a Valle Grande y pasar más allá de los límites de esa ciudad para ser uno de los primeros en conocer el lugar donde Che Guevara había librado su último combate. Entonces, aprovechando que mi papá atendía como abogado a un señor de esa región, yo fui, pero sin que sepan mis padres. Fue toda una aventura en la que yo involucré a un condiscípulo de curso llamado José Luis Ansieta Soria, quien era el único del curso que tenía una cámara fotográfica. Yo necesitaba sacar fotografías. No perseguía nada más que la emoción personal de haber sido el primero en llegar a aquel lugar. No perseguía nada, ningún interés. Y bueno, esta aventura casi me costó la vida.
porque nos perdimos en el camino. Sin la ayuda de este amigo de mi padre, yo nunca hubiese podido llegar, porque él me vinculó con algunos campesinos de Alto Seco que venían a vender maíz a Valle Grande, y ellos me hicieron llegar hasta determinado lugar. Pero en síntesis yo logré culminar la aventura. Llegamos a la quebrada del Churo disfrazados de campesinos, logramos sacar fotografías y luego escribí mi primer artículo titulado La última trinchera del Che. Este artículo yo lo presenté al periódico Los Tiempos pensando que iba a ser una sensación. Lamentablemente no lo publicaron. Fui al otro lado. ¿Por qué se...? No me prestaron atención, pensaron que todo era una aventura, ¿no? Ya. Luego, yo me sentí muy mal, pensé que el artículo estaba tan mal escrito que no valía la pena que lo publiquen en un periódico tan importante como era Los Tiempos, ¿no? Entonces, lo presenté, los manuscritos y las fotografías, al otro periódico que por entonces había en Cochabamba y que se llamaba Prensa Libre, Ya. ¿no? Tampoco me prestaron atención. Finalmente lo entregué a Radio Centro, sin pedir nada a cambio. Lo único que quería es que hagan mención de que yo estuve allá, Ya. y nada. Entonces yo me sentí terriblemente frustrado y lo mantuve mi trabajo durante unos 5 o 6 meses, hasta que cierto día me vino a la mente la idea de mandarlo al exterior, y así lo hice. Mandé a 3 revistas que por entonces estaban de moda: 7 días de Buenos Aires, Punto Final de Chile y Sucesos de México. Y para gran satisfacción mía, a los pocos días me informan que publicaron en Chile, en la revista Punto Final, aquí está la carátula del libro, Ajá. donde dice artículo inédito sobre el Che Guevara, Interesante. ¿no? Punto Final, sí, es una Sí. revista, era muy importante en Chile, Chile, sí. evidentemente. Pero aquí viene lo importante, lo interesante, ¿no? Cuando yo recibo la revista de Chile, voy al periódico Los Tiempos para decirles, ¿se acuerdan que hace 8 meses les traje? Y miren, esto lo publicaron en Chile. Ese mismo domingo, en 3 páginas del periódico publicaron con inmensas fotos el artículo. Sí, ¿no? A veces no nos prestan ninguna atención. Y aquí estás en una buenísima foto con René Barrientos Ortuño, tú de estudiante de secundario, ¿y quién es el tercero? Es Hernán Tardío, un condiscípulo mío. De esto vamos a hablar en el libro de Barrientos. Muy bien, sí, porque hay muchas cosas. Algunos los vamos a pasar casi con una mención, Sí. como este condominio y aprovechamiento del lago Titicaca. 2 palabras sobre Sí, eso, quisiera a ver, solamente 2 sí, palabras. Yo considero que la mayor riqueza natural que tiene Bolivia no es el litio, ni es el gas, ni es el petróleo, ni es el hierro, ni es el estaño. En mi concepto, la mayor riqueza natural que tiene Bolivia es la energía eléctrica dormida en las aguas del lago Titicaca, que está a 3.808 metros de altura sobre el nivel del mar, y que construyendo una serie de usinas, tanto Perú como Bolivia, podríamos generar tanta energía eléctrica como para iluminar a todo Sudamérica. Yo sostengo que además de esta ventaja de tener este vaso natural en una altura tan considerable, generaría una energía limpia, es decir, no contaminante del medio ambiente como es la energía eléctrica. Es una tesis interesantísima. En todo caso, tendría que ser sujeto de una negociación. Te cuento, Con Mariano, participación de los países Claro. del lago, ¿no? esta fue mi tesis de abogado en Ya. Cochabamba, ¿no? Ya. Y el tribunal calificador me dio la máxima nota con mención honrosa y orden de publicación de mi tesis. Aquí está el acta en el libro. Pero nadie le prestó atención a un tema tan importante como es el lago Importantísimo. Titicaca. Sí, me hubiera gustado que lo conozca Julio Sanguínez Goitia, que ha trabajado mucho sobre el tema del lago. Yo menciono aquí el trabajo de un ingeniero, Antonio Basoberri, que es un gran Claro, patriota, claro. ¿no?
que ha propuesto... Es el defensor del Chilala, pues. Claro, pero es un patriota que el país debe darle un reconocimiento a ese hombre y porque todavía está en vida, proyecto. evidentemente. Ojalá que nos vean tus libros. Planteas una tesis que la opinión pública no ha compartido antes, y tú sugieres que el matador de Belsu sería Narciso Campero, que estaba acompañando en ese día luctuoso a Melgarejo, ¿verdad? Sí, ese día fue el 27 de marzo de 1865, Sí. y yo sostengo que fue un día trágico, porque se enfrentaron dos caudillos, Melgarejo y Belsu. Quiso el destino que el que murió fue Belsu, para desgracia de Bolivia, Sí. porque en mi concepto Belsu era un hombre con experiencia, había sido 7 años presidente de Bolivia y 10 años estuvo como embajador y vivió en Europa. Él hablaba francés, hablaba inglés, era una persona mucho más culta, era mejor persona que Melgarejo. Y yo creo que si el que moría era Melgarejo y el que vivía era Belsu, es probable que la historia actual sería diferente. Sí. Es probable que Bolivia hubiese conservado su costa marítima, que la perdió justamente por el tratado de 1866 que firmó Melgarejo y que dio lugar a esa guerra de agresión. No. Bueno, es una tesis que yo comparto absolutamente, y también Joaquín Aguirre Lavallén va a hablar de ella en este libro que está publicando sobre su abuelo Nathaniel Aguirre. Bueno, sobre este tema de Belsu, ¿quién lo mató? No hay una definición clara. Los historiadores pasan como sobre ascuas sobre ese tema. Unos dicen que fue Melgarejo el que lo mató, otros que fue un soldado de Melgarejo, en fin. Pero yo he hecho una investigación minuciosa del tema y llego a la conclusión que la persona que acompañaba a Melgarejo, que era don Narciso Campero Leyes, fue el que le disparó a Belsu. Pero eso es un motivo de una investigación y una conclusión a la que llego. Ahora vamos a hablar de tu quinto libro. Tú has sido de los pocos bolivianos con memorias prematuras. Aquí es Trozos de mi vida, de Tomás Molina Céspedes. ¿Esto lo escribes a qué edad? Bueno, esto lo he escrito hace 10 años atrás. 10 años. Ya habías vuelto de Moscú. Sí. El año 2000 lo escribí. ¿Y habías sido director de...? No. Todavía no. Todavía no. Sí, pero había sido juez y vocal de corte. Juez y vocal de corte. Hasta ahí llegamos. ¿Y en este momento o después tú has hecho política militante o no? No he hecho. Ahora, ¿qué rescatas para nuestros televidentes? Porque es una obra gruesa. ¿Qué episodio de este libro te interesó más o en qué has puesto énfasis? Mariano, mi vida no vale mucho. Estamos en el camino de la vida donde hay tantas experiencias, ¿no? Pero este libro, si tiene algún valor, es que recoge mis experiencias, mi vida en la ex Unión Soviética, un país que ya no va a existir. Entonces, por eso yo le atribuyo una importancia, porque aquí están mis recuerdos de estudiante en la ex Unión Soviética, país en el que viví más de 6 años, ¿no?, en plena Guerra Fría. Entonces es interesante saber el pasaje de mi vida cuando yo estuve en un país que actualmente ya no existe, que fue la Unión Soviética, donde estudié el posgrado y donde me gradué, y del que mantengo los mejores recuerdos. Fue la etapa más interesante, más agradable de mi vida, el haber compartido mi vida con estudiantes de todos los países del mundo, porque vivíamos en unas residencias inmensas, ¿no?, cuyo interior era prácticamente un mosaico de nacionalidades. Claro. Había colores de todo, de toda tonalidad. Todos hablaban idiomas diferentes y el idioma que nos unía era el ruso. Y entonces a través de este idioma podíamos comunicarnos.
Entonces fue una experiencia maravillosa. No, realmente, inolvidable. yo creo que fue para ustedes importantísimo. Yo fui como periodista a la URSS y esa obsesión que tenían sus dirigentes por ganar adeptos en el mundo hizo que una parte de sus ingresos lo dedicaran a dar esta mejor imagen a estudiantes del mundo entero. O sea que beneficiaron a muchas gentes en su afán de convertirlos al comunismo y no lo lograron tampoco, porque cada uno volvió con su conciencia de acuerdo a sus propias convicciones, ¿no? Que es tu caso. Sí. Fuera del núcleo de familiares de miembros del Partido Comunista. Pero tengo un inmenso respeto Claro. por esta ideología, ¿no? Sí. Yo vi ese pueblo armado de ideales, un pueblo idealista, en plena construcción del socialismo, en camino al comunismo, como ellos llamaban. Sí. Fue una etapa realmente interesante, Interesantísimo. que conocía el pueblo. Sí. Algún otro rato vamos a hablar de eso porque es un tema que me interesa mucho, me impresiona. Este tampoco le vamos a dedicar mucho plazo en el programa porque tenemos mucho de qué hablar. Es el derecho penitenciario, doctrina, legislación, jurisprudencia, realidad penitenciaria, instrumentos internacionales y convenios. Una segunda edición ampliada. Es un libro grueso. Esto ya es tu experiencia como director, ¿no? Sí, quiero manifestar que este libro fue el primero escrito en Bolivia sobre derecho penitenciario. Porque si bien abundan los libros sobre derecho civil, sobre derecho constitucional, sobre derecho penal, no existen libros sobre las cárceles. Este fue el primer libro escrito sobre derecho penitenciario y era un texto de estudio, porque yo soy docente en San Simón de esta materia de derecho penitenciario, ¿no? Entonces, aquí está mi experiencia de abogado, de juez. ¿Y te ha ido bien con los estudiantes? Pero desde luego que sí, son 2 obras agotadas y me piden una tercera edición, porque además hemos presentado otro libro que titula La realidad carcelaria, que recoge mis impresiones ya como director general del sistema penitenciario que está por ahí. Ya, interesante. Bueno, este es un libro que despertó en su momento gran interés en la opinión pública y que yo creo que es superior al que ha publicado hace poco el general García Mesa, El testimonio de un dictador. Cuéntanos rápidamente cómo concebiste este libro y cómo pudiste publicarlo, porque aquí hay un aval que te da García Mesa diciendo que todo lo que sostienes es cierto, ¿no? Sí, sí. Bueno, este libro lo escribí gracias a que fui director penitenciario, cargo que me permitió ingresar a Chonchocoro y conocer a un determinado número de presos, digamos, notables, ¿no? Entre ellos al general Luis García Mesa, con quien sostuve largas conversaciones sobre su gobierno, porque recordarás que durante el juicio de responsabilidades que le siguieron, él nunca quiso hablar de su gestión. Sí. Por eso le llamaban el amnésico, que se olvidó todo, ¿no? Sí. Pero entonces yo le dije al general, su silencio lo perjudica, ¿no? ¿Por qué? Porque la opinión pública solamente conoce la otra versión. Y me costó muchas conversaciones convencerlo de que él me dé la versión de su gobierno. Y entonces... Tú tenías una grabadora. Claro, una grabadora, incluso una filmadora. 4 de las entrevistas están filmadas, ¿no? Entonces, sostuve con él 6 horas grabadas de conversaciones. Le hice todas las preguntas que quise al general y él me respondió sin excepción todas. Por eso el libro es dinámico, es ameno, porque es la expresión espontánea de un hombre frente a una grabadora, ¿no? No ha tenido que corregir nada. En fin, este libro tuvo una gran difusión en Bolivia y en el exterior, y yo creo que el lector se siente mucho más comparándolo, exacto, comparándolo con la muy pobre obra que ha finalmente dado a luz el general. Se ve que él ha tenido compromisos o temores con gentes que le podían dañar o que podían reaccionar contra él.
se nota incluso truncado el libro, con capítulos que le faltan, y luego con una gran animadversión contra la única persona que realmente no le puede hacer daño, que es la señora Gayler, ¿no? Sí. La trata con suma dureza. Sí, mira, por ejemplo, yo lo conocí al general el año 1999, el mes de noviembre, cuando me hice presente en Chonchocoro con mis alumnos de la Católica, ¿no? Fue la primera vez que yo mantuve una conversación con él, y esa conversación, por suerte, había sido grabada por uno de mis alumnos. Y con esa conversación comenzamos el libro, ¿no? Yeah. Y 4 años después yo fui nombrado director penitenciario y le hice la misma pregunta que le había hecho en 1999. ¿Por qué no escribía sus memorias? Y él me dijo, el 99, que ya las tenía escritas. Yeah. El 2004, cuando lo conozco y estoy en su celda, le vuelvo a preguntar, le digo, general, ¿por qué no publica sus memorias? Hace 5 años me dijo usted que ya las tenía listas. Y me dijo, estoy haciendo unas pequeñas correcciones. Y cuando yo le di a entender que dudaba de que eso era verdad, el general se levantó de la mesa, fue a su dormitorio y me trajo un archivador de este grosor, y seguramente fui uno de los primeros en hojear sus memorias. Por unos minutos yo tuve en mi poder esas memorias y empecé a hojear, y ahí había un capítulo referente a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Yo recuerdo que vi otro capítulo sobre el narcotráfico y vi otro capítulo sobre Luis Arce Gómez, ¿no? Y no es lo único que se me grabó porque fue muy rápido, claro, ¿no? Claro. Y ahora que leo su libro, no están las cosas. No está el tema de Luis Arce Gómez, lo que me hace pensar que... Es su vecino, pues ahora. Claro que sacó esa parte importante, pero aquí en mi libro la dejó. Habla todo lo que quiso hablar sobre Luis Arce Gómez y quién era Luis Arce Gómez y qué cosas hizo durante su gobierno. Mucha gente. Es el triángulo letal. Tú llamas triángulo letal al triángulo formado por Paz Estenssoro, Banzer y Lechín. Yo he sido amigo de los tres, he conocido sus personalidades. Me voy a reservar ahora, porque no soy el entrevistado, mi opinión sobre ellos, pero dime por qué los has tratado con tanta dureza. En la democracia, no solamente los personajes públicos pueden esperar elogios, porque en ese caso la historia sería simplemente puro elogio. Claro, sería una hagiografía, claro, un panegírico de santos. Entonces, en la democracia también tiene que haber un espacio para la crítica histórica, mucho más tratándose de personajes públicos, ¿no?, en cuyas manos estuvo el destino del país por muchos años. Entonces, en este libro yo trato de mostrar la otra cara de la medalla, porque en mi concepto estos tres personajes le hicieron mucho daño al país, con sus odios, con sus simpatías, con sus alianzas, con sus pactos. Unas veces eran enemigos, otras veces eran amigos, y finalmente destrozaron a Bolivia. Hizo la casualidad que prácticamente los tres murieron casi simultáneamente, con unos pocos meses de diferencia. Uno de ellos murió el 2001 y los otros dos el 2002. Y cuando murieron estos tres personajes, Bolivia era el segundo país más pobre de Latinoamérica y uno de los más indigentes del planeta, y el segundo en corrupción en el mundo. Esta es la herencia que dejaron estos tres señores a Bolivia, porque revolución que no da frutos durante más de 50 años no es revolución, es una revolución frustrada. El año 1952 hubo un alzamiento del pueblo boliviano. Fue el acontecimiento más importante en la historia de Bolivia, lo ocurrido en el año 1952 con la Revolución de Abril. Pero esa revolución se frustró por los odios de estos tres señores y por sus cambios permanentes de postura política. Por ejemplo, el doctor Paz pasó de un
de una orilla ideológica a otra con total desparpajo. El año 1941, él era filofascista, y lo demuestro en el libro. Se declaró en el Parlamento como admirador de Hitler. El año 1952, con la revolución, el doctor Paz era filocomunista. Su lenguaje, sus discursos, citando a Gramsci, en fin, era filocomunista. El año 1960, cuando comienza la Alianza para el Progreso, el doctor Paz era anticomunista cerrado. El año 1971, cuando vuelve al poder del brazo del general Banzer, el doctor Paz era filofascista, junto con Banzer. Y el año 1985, en su último mandato, el doctor Paz fue neoliberal. Él inauguró el neoliberalismo en Bolivia. Lo que había nacionalizado en su primer gobierno, en el último gobierno lo privatizó. Estos cambios sucesivos de postura política le han hecho mucho daño al país. Hay líderes políticos como Fidel Castro, como Ben Gurión, como incluso el propio Stalin, que no han cambiado de postura política. Han comenzado la lucha y han muerto con su lucha, equivocada o no, han muerto con su lucha. El doctor Paz ha cambiado sucesivamente de postura política y esto le ha hecho mucho daño al país. El doctor Paz, a quien se lo llamaba el libertador económico, ¿no?, causó la mayor quiebra económica en el país. El general Banzer causó la mega corrupción y el compañero Lechín la mega anarquía. Simplemente quiero recordarte que entre sus muchos métodos de lucha estuvo una única que nunca escuché en ninguna parte que haya ocurrido algo similar. El año 1984 le hizo una huelga realmente salvaje de 17 días al doctor Siles Huaso, y en medio de esa huelga le hizo cortar el agua y la luz a Palacio de Gobierno, con lo que logró el acortamiento del mandato del doctor Siles. Pero, en fin, espero que los lectores míos saquen sus propias conclusiones. Yo te digo es la una democracia, cosa, querido. ha sido muy vehemente, pero tampoco nos ha ido mejor después de la desaparición de ellos, ¿no? La corrupción ha continuado, el narcotráfico está campante. Hay cosas en fin, mejores. cada vez se descubren cosas tristes para este país. En fin, tendríamos que pasarnos más de un programa, pero ya no nos queda mucho tiempo. Luego has publicado un libro de continuación al del Che, ¿Cómo ubiqué al Che?, que es tu aventura estudiantil, ¿no? El viaje que hiciste, con una bonita carátula. Bueno, sintéticamente hablando sobre este libro, debo señalar que históricamente se le culpa o se le indica a Regis Debray haber sido el compañero, el soplón, el que delató al Che Guevara. Y Bustos también, claro, a Bustos una parte de los escritores, historiadores le culpan de que con sus dibujos logró que los organismos de inteligencia del Estado, tanto boliviano como de Estados Unidos, identifiquen al Che Guevara. Pero resulta que, estando de director penitenciario, tuve la oportunidad de conocer en Chonchocoro a don Guido Benavides Alvisuri, que fue el jefe del DOP a nivel nacional, y cierto día él me confesó que fue él quien ubicó al Che Guevara y le informó al general René Barrientos Ortuño que el que dirigía la guerrilla de Ñancahuazú era Ernesto Che Guevara. Yo inicialmente no le presté mucha atención, porque don Guido Benavides incluso me dijo que por una hora más o menos fue prisionero del Che Guevara. Y yo le dije, ¿y eso cuándo ocurrió? Él me dio el día exacto. Y coincide con lo que dice el diario. Y yo leí el diario del Che Guevara y pero el Che no sabía que Benavides no sabía. Era el 19 de abril de 1967. En su diario, efectivamente, Che Guevara dice que su gente capturó a 2 cazadores, ¿no? Claro que ellos se presentaron como cazadores, pero eran
agentes del gobierno vestidos de civil que estaban rastreando el monte. Entonces, a partir de este relato que me pareció sensacional, yo le pedí a don Guido Benavides que comparta su experiencia con el pueblo de Bolivia y con la historia misma, ¿no? Que esto tiene un valor histórico. Él estuvo de acuerdo, sacó todos sus documentos y me convenció de que realmente fue así, porque me mostró una carta de felicitación de parte del general René Barrientos Ortuño por su eficiente labor de policía, y además el general le había regalado una pistola, ¿no? Sí. Entonces en este libro está el relato que hace don Guido Benavides. ¿Qué le ha pasado? ¿Vive en Chonchocoro? El año pasado murió de un infarto. Falleció, sí, pero claro, fue jefe de la inteligencia militar muchos años, Benavides. Pero hay algo más, ¿no? Sí. No era un jefe cualquiera, porque había sido el hombre fuerte en 3 gobiernos. Exacto. Fue durante Barrientos, durante Banzer y durante García Mesa, lo que me hace pensar que era un policía muy valioso para las dictaduras de esa época. Efectivamente. Bueno, nos quedan unos minutos, Tomás. Aquí está tu libro sobre la realidad carcelaria, con cifras y fotografías que tú anunciaste en la presentación del anterior, ¿no? Y luego vamos a hablar de los 2 últimos, Barrientos, accidente o atentado. ¿Cuál es tu tesis aquí? Al igual que Únzaga, ¿no? El caso de Únzaga, durante 40 años no se supo con exactitud qué pasó en Arque. Pues la versión oficial es que el helicóptero en el que viajaba el general Barrientos de Arque a Tacopaya se enredó en los cables del telégrafo, cayó y explotó en el lecho del río, ¿no? Muriendo carbonizado Barrientos y toda la tripulación del helicóptero. Pero resulta que todos dieron como una verdad absoluta esta tesis del accidente. Prueba de ello es que la Fuerza Aérea ni siquiera hizo un informe oficial. No hay el informe, que lo he buscado en todas partes, incluso estuve en La Paz en el comando de la Fuerza Aérea. Nadie escribió sobre este tema concreto de Barrientos, porque todos dieron como un hecho verídico que Barrientos Ortuño murió en un accidente, ¿no? En estos 40 años, solamente un policía había escrito sobre la muerte del general Barrientos, en un libro titulado La verdad sobre la muerte del general René Barrientos Ortuño, y este policía es el teniente coronel Óscar Vargas Valenzuela, ¿no? He leído su obra, aquí he tomado incluso una fotografía que él tiene en su libro sobre el lugar del suceso, pero lamentablemente el esfuerzo que hace el coronel Óscar Vargas Valenzuela se ve pues seriamente afectado por su esoterismo, por el esoterismo que tiene el libro. Porque él hizo unas reuniones espiritistas para preguntar a los difuntos. Claro, él había sido Rosacruz o espiritista, ¿no? O espírita. Espírita puede ser, ¿no? Sí. Entonces, para apoyar su tesis de que fue un accidente, él hizo una sesión de espiritismo, convocó al espíritu del general René Barrientos Ortuño y le preguntó, le dijo: general, aclárenos este enigma. ¿Usted murió en accidente o murió como fruto de un atentado? Y el general Barrientos, ¿no?, en esa sesión le habría manifestado que fue un accidente, ¿no? Como verás, no tiene una base histórica el libro, ¿no?, porque se basa en una confesión subjetiva, una opinión que no es historia. De un espíritu, además. Entonces, ¿qué sostienes? Entonces lo que yo decidí es dedicarle al pueblo de Bolivia un libro histórico, basado en datos, en testimonios, en fotografías, ¿no? Y pues llegué a la conclusión, esto es lo que yo llego, ¿no?, que no fue un accidente, sino que fue un atentado político, como que el que fue ministro de gobierno del general Barrientos, ¿no?, Antonio Arguedas Mendieta, dice: la muerte del general Barrientos fue un típico atentado político, ¿no? Bueno, ahí tienes un personaje del que quizá tendrás que ocuparte en el futuro, ¿no? Antonio Arguedas.
Sí. Y su extraña muerte y su vinculación con Barrientos y su vinculación con la CIA. Quiero decirte, querido Sí. Mariano, que yo te cito aquí reiteradas veces, ¿no? Porque la verdad es que he leído un libro tuyo que es una verdadera joya histórica y literaria, ¿no? Titula Ahijados y secretarios en la historia de Bolivia. Sí. Bueno, la otra historia de Bolivia. ¿No? Sí. Y resulta que yo tengo un capítulo en el libro de Barrientos referido a la traición de los ahijados contra sus padrinos. Sí. Porque toda nuestra historia, desde la fundación de la República prácticamente, es una sucesión de traiciones entre militares. Y lo peor del caso, entre ahijados, compadres, Sí. ¿no? Y padrinos. Y padrinos, ¿no? Entonces tú, en tu libro, que me gustó mucho, y yo menciono varios puntos que Sí. tú estudias, y también te refieres al secretario del general Barrientos, que fue don Fernando Díaz de Medina. Díaz de Medina, ¿no? Al que Sí. también le dedicas, porque en tu libro principalmente te dedicas a don Casimiro Olañeta, Sí. ¿no? Y a don Fernando Díaz de Medina, ¿no? Entonces tengo ese capítulo sobre el secretario leal, titulo, ¿no? Ya. Y el helicóptero fatal, porque en el mismo helicóptero en el que murió Barrientos fue trasladado el cadáver de Che Guevara de La Higuera a Valle Grande. Ya. En ese mismo helicóptero se trasladó el cadáver de Tania desde el río Masicurí hasta Valle Grande. De este helicóptero lo lanzaron al monte a Jorge Lorito. Vázquez Viaña, A Lorito ¿no? Vázquez. Entonces por eso yo digo Claro. el Gencha helicóptero, Sin duda. el helicóptero maldito. Sí. Y bueno, aquí hay una serie de datos, ¿no? Por Eso ejemplo, digo, Melgarejo eso. y Barrientos, ¿no? Ya. ¿Qué similitudes hay entre ellos? Sí. Y encuentro similitudes extraordinarias. Por ejemplo, Ambos. Melgarejo dio su golpe en 1864 y Barrientos en 1964, un siglo Sí. después, ¿no? También hablo de las mujeres del general, que también es un hombre que ha hecho historia en ese aspecto, ¿no? Claro. Dichos y actitudes del general Tomás, Barrientos. vamos a hablar de tu último libro porque nos quedan unos minutos que he visto en las calles de Cochabamba, en los kioscos, que se vende mucho. Tiene la carátula de Marcelo, La tumba custodiada. Y tú has tenido el valor civil de poner a su asesino. Y me decías que este hombre todavía está libre y que vive en Cochabamba, aparentemente. Sí, este es otro caso similar, ¿no? Al de Sí. Barrientos, por ejemplo, que durante 30 años, ¿no? Nadie supo quién mató a Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Quién le disparó? ¿Quién le disparó? Sí, Sí. todos saben que lo mataron, que su cadáver desapareció, pero ¿quién fue el ejecutor? El hombre que apretó el gatillo, ¿no? Entonces, como este año se conmemoraron los 30 años de la muerte de Marcelo, personaje a quien yo tuve el honor de conocer, decidí dedicarle un estudio, porque este es un estudio histórico-jurídico, un estudio, y de esa manera me sumergí en toda la bibliografía que pude encontrar, traducida en periódicos, en revistas, en fotografías, en testimonios, comenzando del testimonio del general Luis García Mesa y terminando en el testimonio que me dio don Guido Benavides Alvisuri, quien como jefe del DOC sabía quién mató, y él me dijo el nombre incluso de este personaje, ¿no? Entonces, hechas las averiguaciones, todas mis investigaciones iban cayendo en este personaje, ¿no? ¿Y ese personaje quién es? ¿Qué se llama? Es el suboficial Franz Pizarro Solano, que estudió aquí en Cochabamba, en la Tarijeño. Escuela Militar de Clases de origen tarijeño. De origen Sí, tarijeño. ¿no? Y bueno, ahí está la historia, qué pasó después de la muerte de Marcelo y dónde se encuentran sus restos, porque a través de este libro lo que pretendo es responder a estas dos preguntas cuya respuesta el pueblo de boliviano está reclamando hace 30 años. ¿Quién mató a Marcelo y dónde están sus restos? Y
este libro responde esas dos preguntas. Interesantísimo el libro y el valor que has tenido para exhumar a la figura del asesino y la ironía de que este hombre no esté en Chonchocoro, ¿no? Sí, sí, está en total impunidad. En respectiva, sí. Hay un personaje que me llama mucho la atención. Tú has sido ministro de ese personaje, ¿no? Del general Obando. Claro, sí. Es un personaje que vale la pena estudiar. Hasta ahora no conozco yo un libro exclusivamente dedicado al general Alfredo Obando Cándido. Estoy trabajando hace más de un año en ese tema y espero publicarlo hasta junio del próximo año, que lo presentaré en la Feria del Libro en Santa Cruz. Ajá. Yo sé que tú has sido ministro de Cultura, uno de los más destacados ministros de Educación y Cultura también, pues. Claro, y en este libro, por ejemplo, por pura casualidad, mira, hay una fotografía en la que tú estás, ¿no? Junto con Marcelo, en el gabinete del general Obando Cándido, y también estás junto a un personaje bastante divertido, ¿no? Pero que no lo voy a mencionar. Me imagino de quién se trata. Que en mi concepto es el mayor tránsfuga en la historia política de Bolivia. Por lo menos yo he estudiado... Yo pensé que me ibas a hablar de Arce Gómez, que era jefe de la seguridad de Palacio, pero tú hablas de un civil, yo tampoco lo voy a mencionar. Sí, tampoco no quiero mencionar. Porque es amigo mío. Sí. Pero mira, yo te digo una cosa, ¿no? Sí. He estudiado así con periódicos, revistas, testimonios, en fin, desde el año 1950. Sí. Y te aseguro que desde el año 1950 ese personaje ha estado en todos los gobiernos, sin excepción, de derecha, de centro y de izquierda. No se ha bajado del caballo. Nunca. Es un caso increíble. Oye, pero hay que ser un poco más tolerantes y benevolentes con los civiles, porque los militares no se han bajado nunca de la grupa del caballo. Bueno, ahora parece que... Ahora sí. Bueno, y ni siquiera. Bueno, Tomás, tu obra es tan amplia que necesitaríamos varios programas para ocuparnos de ella, pero hay libros interesantísimos y yo te encontré en una feria hace algún... No, en la inauguración de la Academia Man Césped, ¿verdad? Sí. Y tenía curiosidad por saber de ti hace muchos años, así es que ha sido un encuentro muy grato. Hemos estado en tu casa un par de veces y me has contado tu vida. Haremos otro programa algún día, sobre todo cuando aparezca la obra de Obando y yo tenga que defenderlo y tú atacarlo. Bueno, Mariano, yo frente al pueblo de Bolivia quiero agradecer sinceramente tu presencia en mi hogar. Vuelvo a decirte que me siento honrado, yo, mi esposa y mis hijos, de que un hombre de tu talla, en mi concepto el más grande intelectual vivo de Bolivia, haya tenido la generosidad de visitar mi hogar y hacerme esta entrevista. Ya te digo, puedes revisar mi biblioteca, tengo mínimamente 20 libros tuyos. Y si me permites decirte cuál es el libro que más me ha gustado. A ver. Biografía del Palacio Quemado, que de todo corazón recomiendo a los estudiantes de Bolivia leer ese libro, que es la síntesis de esa vieja casona en la que han ocurrido episodios horribles que han marcado nuestra historia. Solo comparable a la historia de la medalla presidencial que ha colgado del pecho de un montón de militares y civiles en nuestra historia. Mil gracias, Tomás.